En algunos pasajes y enseñanzas de la Biblia, las personas no comparten el mismo entendimiento o creencia. El error está al considerar los versículos por separado. Quizás esa sea la razón que Dios no dividió su palabra a la Biblia en capítulos y versículos. Fue el hombre. Y a veces lleva al entendimiento y enseñanzas erradas, a pesar de servir también, claro, de ayuda para recordar algún versículo. Algo que nos evita sacar interpretaciones y entendimiento errado es entender que la Biblia no tiene contradicción posible, pues es la palabra de Dios. Otra cosa importante es la evidencia que da la Biblia en general, no en un solo versículo. Por ejemplo, en el caso de un juicio, no basta con presentar acusaciones solamente. Se debe demostrar evidencia en contra del acusado. Y el juez y el jurado, basado en la evidencia, lo encuentran culpable o inocente a la persona. Así sucede con las enseñanzas bíblicas que estamos considerando. Vamos a mencionar algunos versículos controversiales como ejemplo y que algunos usan para probar que Jesús es el Dios y Padre. Todos recordamos a un apóstol de Jesús llamado Tomás. Vamos a considerar Juan capítulo 20, versículos del 26 al 31. El apóstol Tomás era incrédulo, tenía que ver para creer. Lo que nos muestra este pasaje es algo extraordinario, increíble, digno de admiración. Me parece Jesús resucitado después de haber muerto a los apóstoles, a pesar que las puertas estaban cerradas en el lugar. Tomás exclama al ver a Jesús, mi Señor y mi Dios, y lo hacen ver como que no es una exclamación, y lo citan para citar que Jesús es Dios mismo. Quizás alguna vez has exclamado algo parecido al ver algo increíble y has exclamado, ¡ay Dios mío, protégeme! Otra vez alguien le ha dado un golpe sin querer que no esperaba y ha exclamado, ¡ay Dios mío, qué golpe me has dado! Usted no le está diciendo a la persona que es su Dios, solo exclama de dolor de algo que no esperaba, lo cual podía ser el caso de Tomás. Aunque también podía haber dicho en referencia a Jesús, mi Señor, y mi Dios, al Dios y Padre de Jesús y de todo, pues fue el que lo resucitó. Los apóstoles no creían que Jesús era el Dios y Padre, como vamos a considerar después. El escritor Juan nos ayuda a ver la verdad. Dijo él después de haber dicho mi Señor y mi Dios en el mismo pasaje, en Juan 20:31, estas cosas han sido escritas, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, no el Dios y Padre. Y por lo tanto, no tiene sentido que Tomás le haya dicho a Jesús mi Dios. No solo por lo que dijo Juan, sino que no existe evidencia que ningún apóstol le dijera a Jesús mi Dios jamás. Sería una contradicción de lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 16, versículos de 15 al 17. Vemos que razonando y escudriñando llegamos a la verdad. Ahora vamos a considerar otro versículo controversial también. Juan 10:30. Dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. Debemos de entender a lo que se refiere el versículo, pues a causa de lo que Jesús hablaba había divisiones, pues el habla de Jesús era interpretativa. Juan 10:19. Es importante entender también este otro versículo que Jesús cita en Juan 10:26. Había una razón de por qué no entendían y pasa lo mismo hoy. Ahora, en Juan capítulo 20, versículo 27, note lo que dice Jesús antes de decirle, yo y el Padre somos una sola cosa. Jesús dice que su Padre le ha dado las ovejas a su cuidado. Los judíos no entienden y pasa lo mismo hoy, por no saber interpretar y entender la forma que Jesús hablaba. Por lo mismo que Jesús explica, no conocen la voz de sus pastores. Jesús no le está diciendo que Él es el Padre, le está diciendo que lo que Él hace no procede de Él. Pero ellos siguen interpretando las palabras de Jesús mal. No conocen la voz de su pastor.
Entonces Jesús los llama dioses en Juan capítulo 10, versículos 35 y 36. Note que él le vuelve a repetir que él es el Hijo de Dios. Le dice que no está insultando a nadie por decir que es el Hijo de Dios. Y esto es lo que debemos entender, lo que Jesús le trató de decir siempre, que Dios lo había enviado y que lo que él enseñaba no era de él, sino la palabra de Dios su Padre. Juan capítulo 7, versículo 16. Pero como Jesús enseña lo mismo que su Padre, es a lo que se refiere a decir yo y el Padre somos uno, no que Él literalmente sea el Dios y Padre. Y es lo mismo lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Ser uno en enseñanza, no literalmente como hemos considerado. Los cristianos debemos de creer lo que Jesús enseñó. Juan capítulo 14, versículos 28 y 31. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Saben qué les dije? Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.